Ana se mudó a un antiguo caserón en un pueblo que parecía detenido en el tiempo. La casa había sido heredada de su abuela, a quien nunca conoció, y desde el primer momento sintió que una presencia la observaba. Al asentarse, notó un espejo en la sala que había perdido su brillo. La superficie reflejaba sombras y movimientos que no correspondían en su entorno. A medida que pasaron los días, Ana comenzó a escuchar susurros provenientes del espejo, como si alguien le hablara desde el otro lado. Desconcertada, decidió investigar la historia del lugar y descubrió que la anterior dueña de la casa había sufrido una tragedia profunda. Las historias de su vida, llenas de celos y desesperación, resonaban en la mente de Ana, despertando en ella emociones que no comprendía del todo. Una noche, mientras Ana estaba sola, decidió acercarse al espejo. La luz parecía parpadear como si estuviera viva. Con el corazón latiendo con fuerza, se asomó y lo que vio la dejó helada. Su propio reflejo sonreía, pero ella no lo hacía. La inquietante imagen empezó a gesticular, tratando de comunicarse con ella. Confundida y aterrorizada, Ana retrocedió, pero el reflejo continuó intentando salir, rasguñando el vidrio. Desesperada por escapar de la escena, se encerró en su habitación, pero el temor persistió. A medida que pasaban los días, comenzó a evitar el espejo. Temía lo que podría ocurrir si se acercaba a él. Sin embargo, los susurros se intensificaban en sus noches solitarias. Algo la estaba llamando, y no podía resistirse a la tentación de saber qué había detrás de esos murmullos. Impulsada por un extraño deseo, Ana decidió investigar más a fondo la historia de su abuela y el espejo. Consultó con los ancianos del pueblo, quienes le contaron historias sobre una sombra que devoraba a las almas de aquellos que se atrevían a mirar. No solo era un espejo, era un portal a un mundo terrenal donde habitaban las emociones negativas. Atrapando a los incautos, la sombra se alimentaba de su desesperación. Repleta de dudas, pero convencida de que había una forma de liberarse, Ana comenzó a comprobar las leyendas. Se sentó frente al espejo y, tras un profundo aliento, comenzó a hablarle. Compartió sus temores, sus sueños y su angustia. Sorprendentemente, la sombra pareció responder, contándole sobre sus propios sufrimientos y las razones que lo habían llevado a existir en ese estado de tormento. Pero mientras más se acercaba a la verdad, más intensa se volvía la oscuridad. Cada revelación llevaba a Ana más allá de sus límites. Las noches se tornaban pesadillas vivientes. Los recuerdos de su abuela la acompañaban en sus sueños, llenos de advertencias y visiones perturbadoras. La sombra parecía hacerse más fuerte, alimentándose del temor que crecía en su interior. Una noche, decidió romper la conexión, confiando en que el espejo ya no tendría influencia sobre su vida. Sin embargo, a medida que intentaba liberarse, Ana sintió un tirón en su mente. Estaba siendo absorbida por el espejo. En la lucha por su libertad, los recuerdos de su abuela parecían fluir de ella, contándole la verdad. La sombra era un eco de su propia desesperación y sufrimiento. Para derrotarla, debía enfrentar su dolor, no negarlo. Así, Ana se sumergió de nuevo en sus emociones, enfrentándose a la sombra que tanto la aterrorizaba. Ana se miró en el espejo, no solo buscando el reflejo de su ser, sino las heridas diarias que había guardado en silencio. Comprendió que la sombra no era solo un ente maligno, sino una representación de sus propios traumas e inseguridades. En un acto desesperado, comenzó a hablarle, enfrentándola con cada dolor oculto. La habitación empezó a temblar y el espejo se nubló con una niebla oscura. Ana sintió que la sombra intentaba atraparla, pero avanzó, gritando sus verdades y enfrentando su propia oscuridad. Finalmente, en una explosión de luz, la sombra se separó de ella, revelando el rostro de su abuela, sonriendo con orgullo. Ana despertó en el suelo, el espejo desgastado y sin brillo. A la mañana siguiente, la casa parecía diferente. Ella había cambiado. Ya no se sentía apresada, y la última sombra que había acechado su vida ahora estaba detrás de ella, recordándole que a veces el verdadero miedo está en enfrentar la propia sombra.